Muy buenas tardes, amados hermanos en el Señor y también amadas hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Gracias doy a nuestro Dios porque Él me permite llevar adelante este estudio. Vamos a dirigirnos en oración para después dar las indicaciones de la enseñanza de esta tarde. Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque tú nos permites presentar otro mensaje de la palabra escrita, la palabra inspirada, la palabra tuya. Estamos pidiendo que siempre nos ayudes a que haga lo mejor delante de ti en cuanto a la sencillez de la enseñanza. Y también que cada hermano, hermana que escuche sea muy edificado. También estamos orando en esta oportunidad por la hermana Florencia de la República Dominicana, que lamentablemente se ha puesto grave de los efectos de la vacuna contra el COVID-19. Permite, Señor, pues que la hermana Florencia siga adelante y que mejore totalmente su salud. Padre Celestial, todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes conocen que los días miércoles a las 5 de la tarde estoy transmitiendo este estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la lección número 4 y ustedes saben que estamos estudiando el mundo al cual vino Cristo, es decir, todavía ni siquiera hemos entrado a la enseñanza del texto acerca de la vida de Cristo, pero es importante que tengamos en mente todos los pormenores que se dieron en relación a la época en que nuestro Señor Jesucristo desarrolla su ministerio hasta llegar a su crucifixión y resurrección. Estamos hablando acerca ya del Imperio Romano y estamos hablando de los cambios que se dieron en esta época y que evidentemente favorecieron para la predicación de la palabra. Los primeros cambios que vimos fueron cambios de designación, eso ya los hemos estudiado. Ahora vamos a continuar estudiando sobre los cambios de ocupación. Cuando hablamos de los cambios de ocupación, tenemos que decir que antes del cautiverio, los judíos habían sido principalmente granjeros y pastores. Al ser separados de sus propiedades durante el cautiverio, ellos descubrieron que tenían habilidades para el comercio, de tal manera que para el tiempo de Jesús los comerciantes judíos se habían proliferado por toda esa región, es decir, estaban esparcidos por todo el mundo en esa región conocida. Bueno, también hubo cambios en el culto. ¿Por qué digo que hubo cambios en el culto? El templo que estaba en Jerusalén todavía era importante para los judíos. El templo que había sido construido por Zorobabel, después de que volvieron del cautiverio en Babilonia, había sido destruido en gran parte por Epífanes.
Herodes el Grande había comenzado a reconstruirlo. Por ejemplo, miren lo que dice el Evangelio de Juan 2:20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Claro que ellos, evidentemente, que si hacen esta interrogante era porque no entendían acerca de los propósitos de la resurrección de nuestro Señor. Unos 16 años antes del nacimiento de Cristo, este proyecto estaba todavía llevándose a cabo durante el ministerio de Jesús. El templo no fue terminado sino hasta finales del año 60 después de Cristo, poco antes que fuera destruido por el ejército romano en el año 70 después de Cristo, y hay quienes creen que la construcción todavía no había sido terminada para este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los fieles que vivían en Palestina se trasladaban a Jerusalén varias veces al año para las fiestas. Todas estas fiestas se mencionan en el Nuevo Testamento, con la excepción de la fiesta de las trompetas y la fiesta de Purim. Esas no se mencionan. Las fiestas se tratarán más adelante en ediciones posteriores, o sea, en clases posteriores que voy a abordar a medida que sean introducidas por el texto que sea sujeto de estudio, por supuesto. Los judíos piadosos de otras tierras también hacían el arduo viaje a Jerusalén de vez en cuando. Por eso es bien importante que, al menos en esta clase, tomemos muy en cuenta lo que se nos narra en Hechos capítulo 2, en los versículos 5 hasta el 11. Miren lo que allí dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo, pues, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Portos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Claro, esto lo menciono tomando en cuenta pues cómo es que había habido ese esparcimiento y cómo es que de diferentes nacionalidades asistían a la fiesta del Pentecostés ahí en Jerusalén. Para el tiempo de Cristo, no obstante, la sinagoga era el centro de la vida religiosa entre los judíos. La sinagoga no se menciona en el Antiguo Testamento, sin embargo, ocupa un lugar prominente en el Nuevo. Dice en Mateo 12:9, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Luego en Mateo 13:54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Fíjense bien que yo menciono estos versículos para mencionar pues que se reunían en las sinagogas. No le ponemos cuidado a la enseñanza
que ahí se refiere, o al acontecimiento que ahí se refiere, porque eso lo veremos conforme nos adentremos, como decía hace unos momentos, en cada estudio del texto en sí. Es probable pues que la sinagoga se originara cuando los judíos se encontraban en el cautiverio y no podían ir a Jerusalén en los días de la fiesta obligatoria, porque era en Jerusalén donde se celebraba la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y otras fiestas muy importantes. Solamente se necesitaban 10 hombres judíos para organizar una sinagoga. Por eso es que tenemos que entender que la palabra sinagoga se refiere en realidad a las personas más que al edificio en el cual se reunían. No obstante, pues, la palabra se usa a menudo en el Nuevo Testamento para referirse al edificio en que se reunían las personas. Nos dice Lucas 7:5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Había pues cientos, óigase bien, había cientos de sinagogas en Jerusalén y por todo el mundo. Los servicios que se llevaban a cabo en el día de reposo en la sinagoga eran sencillos, ya que consistían en cánticos y oraciones, además de la lectura y el estudio de las Escrituras. Como he mencionado, pues diremos más acerca de las sinagogas y su organización y servicios en charlas posteriores de este estudio que les estoy presentando. Por ejemplo, los dirigentes eran conocidos como ancianos. Hay que entender ancianos no desde el punto de vista de los ancianos que dirigen a la iglesia ya establecida en el Nuevo Testamento. A veces, en los relatos del Evangelio, la palabra ancianos se usa para referirse, mejor dicho, a dirigentes de sinagoga. Miren lo que dice en Lucas 7, 3 al 5. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, ¿ven? Unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y que sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y a veces se refiere a otras autoridades religiosas. Junto a la mayoría de las sinagogas había escuelas. A estas escuelas estaban obligados a asistir los niños judíos de los alrededores donde estaba establecida una sinagoga. Y de ahí pues que el desarrollo desde la niñez acerca de la ley mosaica era bastante notorio en ese tiempo. Pero también hubo otros cambios. Esos cambios que hubo eran cambios en la dirigencia religiosa. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los dirigentes religiosos reconocidos. El trabajo de estos era complementado por un profeta que de vez en cuando, óigase bien, de vez en cuando era enviado por Dios. Al estudiar la vida de Cristo, todavía hallaremos sacerdotes y sus asistentes levitas. Vamos a Lucas capítulo 10, versículos 31 y 32. Dice:
que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Otra vez les digo, se menciona pues el sacerdote acá para que entendamos que tenían su función todavía en este tiempo. Entonces, de especial importancia será el hecho de que durante el ministerio de Jesús, en efecto, el judaísmo tuvo dos sumos sacerdotes. Miren lo que dice Lucas 3:2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, cosa inaudita porque solo debería de haber uno, ¿ves? Pero dice que habían dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El sumo sacerdote Anás había sido destituido del cargo por el gobernador romano. Imagínense hasta qué grado se había degradado, que el imperio romano pues tenía el poder de quitar de la función de sumo sacerdote a Anás, que había desempeñado esa función. Pero hay una aclaración. Este sumo sacerdote Anás tenía suficiente influencia para hacer que se nombrara a su yerno Caifás. En Juan 18:13 nos dice, cuando en el juicio a nuestro Señor Jesucristo, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Luego en Mateo 26 vamos a leer los versos 3 y luego nos pasamos al 57. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Verso 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Tenemos en Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, y note que lo aclara, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Luego dice en Juan 18:24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces vemos que a los ojos de la mayoría de los judíos, Anás seguía siendo el verdadero sumo sacerdote, aunque había sido destituido, pero tenía una gran influencia. Por ejemplo, mire en Hechos 4:6, dice: y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces, además de los sacerdotes, surgieron otros dirigentes durante los tiempos neotestamentarios. Vamos a hablar de otros dirigentes durante esos tiempos neotestamentarios. Primero estaban los rabíes. Dice en Mateo 23:7-8, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, rabí es una palabra hebrea que significa mi maestro, o sea, alguien que le decía a una persona rabí, inmediatamente el judío entendía, le estaba diciendo mi maestro.
En Juan 20:16 dice, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Raboni es una versión, o es una variación, mejor dicho, de rabí. A Jesús le llamaban rabí sus discípulos como señal de respeto. Dice en Mateo 26:25, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Marcos 9:5, entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Luego en Juan 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos pues que eran los maestros, los rabí, eran los maestros de las sinagogas y de las escuelas de estas. O sea, los rabí eran los que enseñaban a los niños, pues que llegaban de los alrededores donde estaba una sinagoga. Entonces nosotros podemos decir pues que los rabíes habían reemplazado en gran parte a los sacerdotes como autoridades religiosas. Para algunos, las interpretaciones rabínicas de la ley tenían tanto peso como la ley misma. Con el tiempo, estas interpretaciones llegaron a reunirse en un solo libro que se conocía como el Talmud. Entonces, allí se reunieron todas estas interpretaciones y llegaron pues a reunirse en un solo libro que se conocía como el Talmud. Después tenemos también otro grupo, estaban los escribas, que se mencionaron anteriormente en Mateo 2, verso 4, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 9:3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Entonces la palabra griega que se traduce por escriba significa literalmente escritor. Eso es lo que significa. Un escriba era un escritor. En los tiempos ya del siglo XVIII, XIX y XX se llegó a conocer, por ejemplo, en las alcaldías municipales, que el que desarrollaba la función como de secretario se conocía como el escribano, o sea, el que asentaba todas las partidas de nacimiento y redactaba todas las funciones de las leyes municipales. Ese era el escribano. Entonces, originalmente pues los escribas tenían la responsabilidad de poner por escrito eventos importantes. La función pues del escriba en sí, lo que estoy diciendo en relación al escribano en el ámbito de las alcaldías municipales, aquí al menos hablo de El Salvador. En el libro segundo de Samuel, capítulo 8, verso 17, miren qué interesante lo que dice aquí. Sadoc,
hijo de Ahitob y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Y miren lo que dice inmediatamente: Seraías era escriba, o sea, el escritor, pues. La palabra que se traduce por secretario en una de las versiones es la misma que se usa precisamente para escriba. Para los tiempos neotestamentarios, ellos eran los responsables de hacer copias del Antiguo Testamento. Miren la función privilegiada que tenían y delicada que tenían, porque eran los responsables, pues, de hacer copias del Antiguo Testamento. Eran conocidos como autoridades en la ley y a veces se les llamaba intérpretes de la ley. Ahora nos vamos a referir a esta declaración. Miren lo que dice Lucas 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Lucas 11:45 y 46. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, ¿cuándo dices esto? También nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. En algunos versículos se usa la expresión doctores. Esto es interesante también. Doctores para referirse a los maestros de la ley. En Lucas 2:46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Yo quiero aclarar, cuando estoy hablando de estos doctores de la ley, o también los intérpretes de la ley, que no eran especialistas en ley civil, sino eran especialistas, por decirlo así, en ley religiosa. ¿Cuál ley religiosa? La ley mosaica. Porque acuérdense que en este tiempo estaba en proceso la revelación de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Muchos de los escribas también eran fariseos. Y bueno, después estaba el Sanedrín. El Sanedrín era como decir que era la Corte Suprema Judía. La palabra Sanedrín es una transliteración de la palabra griega que se traduce por concilio en la Reina Valera. Dice en Mateo 26:59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. O sea, este concilio era precisamente el Sanedrín. Marcos 15:43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Lucas 22:66, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo. Entonces, el Sanedrín
aparece por primera vez en la historia cerca del año 200 antes de Cristo, como el organismo responsable de regular los asuntos internos de la nación judía. Tradicionalmente el Sanedrín tenía 70 miembros, más el sumo sacerdote que servía como presidente. Una mayoría de los miembros eran saduceos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que para todos los judíos influyentes que se mencionan, que ya he mencionado, pues era importante mantener el status quo y sus puestos de autoridad. Por lo tanto, se convirtieron en los más grandes enemigos de Jesús. El status quo, literalmente el estado en que, o sea, el estado de las cosas. Entonces, pero otro de los cambios que se dan en este tiempo es precisamente el desarrollo del sectarismo. Se proliferan muchas sectas religiosas. El tema, pues, de las sectas judías de los tiempos de Jesús es de importancia suficiente para dedicarle toda una sección, por decirlo así, por separado. Entonces, la mayoría de estas sectas estaban motivadas por la política y por la cultura, así como por la religión. O sea, eran tres aspectos que influían en el desarrollo de las sectas en este tiempo: la política, la cultura y la religión. Bueno, hablemos acerca de los fariseos. La palabra fariseo procede de un verbo hebreo que significa separar. Eso es lo que significa fariseo, significa separar. Hay quienes piensan que esta secta se originó cuando se ejerció presión durante el dominio seleucida para que los judíos aceptaran la cultura griega. Originalmente, los fariseos combinaron el patriotismo con la devoción religiosa. O sea, iba de la mano, pues, patriotismo con devoción religiosa. Para el tiempo de Jesús se habían deteriorado hasta convertirse en una secta de hombres que confiaban en sí mismos como justos y en el formalismo. Así se habían convertido estos grupos, pues, sobre todo hablando de los fariseos. Eran pequeños en número, pero gozaban del favor del pueblo, y por esta razón tenían considerable influencia, porque no eran numerosos, pero el hecho, pues, como decir, de pertenecer a los fariseos era porque tenían un estado en el cual eran reconocidos por su conocimiento en relación a lo que procedía de la antigua ley mosaica. A efectos prácticos, ellos consideraban que la tradición de los ancianos, miren lo que dice en el Marcos 7:3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, pues ya se bien he mencionado, los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. No inspirada era tan vinculante como la misma ley. Cuando Jesús hizo caso omiso de esas tradiciones, los fariseos se convirtieron en sus más implacables enemigos, porque el Señor Jesús, como lo vamos a estudiar, no anduvo con ambajes para
rechazarles todas estas prácticas que iban en contra de la voluntad de Dios. Pasemos ahora a hablar acerca de los saduceos. El nombre saduceo puede derivarse de Sadoc, S-A-D-O-C, Sadoc, el primero de la línea de sumos sacerdotes que ofició bajo el reinado de Salomón. Vamos a consultar Primero Reyes, capítulo 1. Yo le voy a ir diciendo los versículos. Vamos al verso 32. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Versículo 34. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡viva el rey Salomón! Verso 38. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Versículo 45, y este es el último de Primero Reyes, capítulo 1. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón, y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Pero vamos a consultar también en Ezequiel. Vamos al capítulo 40, verso 46 de Ezequiel. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Luego también en Ezequiel 44:15, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Entonces, todos los sumos sacerdotes que oficiaron desde el tiempo de Herodes el Grande hasta la caída de Jerusalén fueron saduceos. Hay que ponerle cuidado a esto. Todos los sumos sacerdotes que oficiaron desde el tiempo de Herodes el Grande hasta la caída de Jerusalén fueron saduceos. Este era un grupo de hombres acaudalados y aristocráticos, muchos de los cuales fueron sacerdotes. Conclusión, eran elegidos en esta función precisamente por ser hombres acaudalados y aristocráticos. Se cree que los saduceos se organizaron cerca del mismo tiempo de los fariseos. Ellos sí aceptaron la cultura griega, o sea, los saduceos sí aceptaron la cultura griega. Gracias a su disposición a cooperar con quien quiera que ostentara el poder, llegaron a convertirse en una fuerza política debido a que aceptaron la filosofía griega, rechazaron los conceptos de la resurrección y de la vida después de la muerte. Por ejemplo, mire lo que dice en Marcos 12:18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Luego vamos a
en Hechos capítulo 23, versos 6 al 8. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos, no creían en la resurrección, y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo, óigase bien, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque unos sí creían en la resurrección y otros no. ¿Ve? Y dice que la asamblea se dividió. ¿Por qué? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, los fariseos sí creían pues que hay resurrección y que también existen los ángeles. Llegaron pues al grado de odiar a Jesús, porque él ponía en peligro la autoridad de ellos. Y esto así fue y así será siempre que se ponga en alto las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este tiempo se desarrollaron también otras sectas, pero yo me voy a quedar hasta acá para proseguir en la siguiente clase. Les invito siempre yo les hago la invitación muy cordial para que no olviden sintonizar mi programa todos los miércoles a las 5 de la tarde. Y yo sé que así como su servidor, todos ustedes que sintonizan el programa están muy interesados en conocer acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, doy gracias a ustedes por el interés en apoyar este programa y estos estudios que son de gran edificación, de gran conocimiento para el engrandecimiento de nuestra fe también. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque una vez más me has permitido enseñar tu palabra y hablar sobre los tiempos en los cuales vino el Señor Jesucristo. Es muy interesante que nosotros tengamos este conocimiento. Gracias por ello, Señor, porque eso nos ayuda a comprender cómo es que nuestro Señor Jesucristo se desarrolló bajo todas estas situaciones que muchas fueron negativas, pero que nosotros como hijos e hijas tuyos sacamos mucha ventaja. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.